Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Mejor Sin Prisa Podcast. Tenemos una invitada muy especial. Ella es la psicóloga Lina Montoya. Lina, por favor, compártenos un poquito acerca de ti para quienes no te conocen y ya le damos la introducción al tema como tal de este Sí. episodio. Bueno, Claudia, muchas gracias por invitarme a este podcast tan especial. Mi nombre es Lina Montoya, como lo decías. Soy psicóloga colombiana, mujer creyente, sí, hija de Dios. Y digamos que desde hace varios años vengo abordando como un tema que es muy interesante en el contexto eclesial y que hoy vamos a dar unas pinceladas, ya se van a dar cuenta. También les cuento que soy mamá, soy esposa, soy docente universitaria y bueno, trabajo especialmente acompañando personas que han tenido experiencias dolorosas, difíciles en los contextos eclesiales, no con el fin de alejarlas de la vida en comunidad de fe, sino justamente de restaurar, de sanar para que su fe, que a veces muchas veces estaba como un poco tergiversada por Ujú. creencias o prácticas poco bíblicas, pues vuelvan a enrutarse hacia la persona de Jesús, que finalmente es a quien debemos mirar. Y me encanta, Lina, esta introducción que haces porque una de las cosas que pienso mucho es que como iglesia a veces nos alejamos de hablar de las cosas difíciles, ¿no? Como que Ujú, decimos, no, dejemos eso ahí. Y yo creo que este tema, que es formación versus manipulación de ujú. conciencia, y debo decir que yo te había traído como una opción ahí entre manos y cuando me propusiste este tema dije, wow, o sea, de verdad fue como que me explotó la cabeza. Dije, este tiene que ser. Así que te agradezco mucho por estar aquí. Y bueno, entremos en materia, hablar de quizás lo que a veces es un poquito difícil, pero yo creo que es necesario, Lina. Ujú, Y me parece importante aclarar antes de entrar en materia, es que este episodio es hecho con el único fin de edificar el cuerpo de Cristo, total. que podamos tomar las escrituras, Ujú, analizar y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios poder hacer una introspección, pero al final ujú, del día toda esta conversación lo único que busca es apuntarnos a Cristo, como tú lo mencionabas total. anteriormente. Así que, ¿qué te parece si entramos en materia ahora sí Ujú. y nos cuentas un poquito acerca de qué es formación versus manipulación de conciencia? Ok, digamos que lo importante de abordar este tema es que es una línea muy delgada muchas veces para algunas personas. Entonces hay que dejarlo muy claro para revisarnos. Sí, este tema, de hecho, lo trabajé con mis estudiantes de teología y se daban cuenta de eso, de que a veces es difícil como reconocer esa línea tan delgada y que pueden pasar de pensar que están formando a estar haciendo alguna práctica de manipulación. Entonces digamos que a comenzar por un elemento clave y es que los seres humanos estamos dotados, pues somos imagen y semejanza de Dios y estamos dotados de dignidad, es decir, somos valiosos ya de entrada por ser seres humanos creados por Él. Somos seres autónomos, es decir, que debemos, la sociedad nos debe permitir tomar decisiones, sí, obviamente en marco de unas condiciones, de unas normativas, pero que en esa flexibilidad o en ese marco, pues tomar decisiones propias, sí, de acuerdo a nuestros proyectos de vida. Y hay otro elemento clave que es la libertad. Todos los seres humanos, pues nacemos libres, o bueno, la mayoría, desafortunadamente, hay unos que desde muy temprano no lo son, pero su conciencia, digamos, espera que sea libre desde el inicio. Entonces, esto es clave para entender la diferencia entre manipulación y formación. La formación, cuando estamos en el contexto cristiano, porque digamos que es importante dejarlo claro también en Sí. el contexto de la fe cristiana, la formación nos debe llevar o debe estar encaminada a educar para que las personas aprendan más de la Biblia, de la palabra, del plan de Dios, ¿sí? De Jesús como el Señor y Salvador, de sus enseñanzas, del el Evangelio como tal. ¿Sí? Y pues para esto se requiere procesos, tiempo, dedicación y se requiere también diálogo.
En la formación hay diálogo, hay interacción, no es una sola vía, no es alguien que lo sabe todo y los otros que no saben, ¿sí? Sino que esas personas que están aprendiendo, pues también saben algo, si vienen con algo, Ujú. no significa que dependa tampoco de la formación académica, todos sabemos algo, ¿sí? El mismo Jesús decía, me acuerdo que en el Sermón del Monte decía algo como, pues que Dios le ha revelado, ¿sí? A los, digamos, a los más humildes, un conocimiento, ¿sí? Y una, digamos, les permitió ver unos milagros que a los más sabios no, No. ¿sí? No se los reveló, ¿sí? Entonces todos tenemos un conocimiento y nosotros formamos conciencia en la interacción, en el diálogo, en el preguntar también, en el inquietarnos, en el leer o entender diferentes posturas frente a un mismo elemento o sobre un mismo, en este caso, un mismo texto. ¿Sí? Eso es importante y eso implica entonces que se debe dedicar tiempo porque uno, pues un diálogo a veces sí nos puede tomar muchos minutos o muchas horas. Implica que estamos en un nivel también, entender que hay cierta horizontalidad, si bien puede ser que haya alguien que lidera, que facilita, ¿sí? Que tiene de pronto un conocimiento, no sé, teológico, bíblico, más avanzado, pues esta persona no se ubica como el sabedor de todo, ¿sí? Y que tiene poder sobre el otro, sino que acompaño ese crecimiento, digamos que jalo, ¿no? Ese proceso. Me acordé de un psicólogo muy conocido que se llama Lev Vygotsky y él hablaba de un término que se llama zona de desarrollo próximo. Decía que los niños aprendían más de sus pares que eran próximos, ¿sí? Que de los adultos. Entonces ellos aprendían de ese niño que estaba más avanzadito, ¿sí? Porque tenía de pronto unos códigos, unos lenguajes. Entonces esa zona de desarrollo, ¿sí? Se iba, digamos, evolucionando en la medida en que hubiese otro que no estuviera tan lejano, sino más cerquita. Aplica a nosotros, ¿no? O sea, de Claro, los más próximos es de los que de una u otra manera vamos a estar aprendiendo y aprendiendo. absorbiendo. Exactamente. Entonces, por eso se requiere tiempo, se requiere la cercanía, por eso Jesús se tomó 3 años para formar, ¿sí? 12 hombres, más las mujeres que la Biblia, digamos, no nombra específicamente sus nombres, pero decía que los seguían mujeres también. Entonces, él se dedicaba, se sentaba, sí, comía con ellos. Entonces, la formación tiene que ver también con ese proceso de la vida cotidiana donde se preguntan, donde nos pasan cosas, donde nos cuestionamos, donde conozco digamos, las posturas de las diferentes personas. Eso es la formación. Creo que te comentaba alguna vez que nosotros para terminar el bachillerato, pues aquí en Colombia o el high school en otros países, pues necesitamos casi 11 12 años, Mm. ¿sí? Sí, 12 acá. Ajá, entonces mucho tiempo y de ir construyendo un conocimiento. Entonces, eso es la formación. Ya ahorita vamos a hablar de la manipulación. Bueno, la manipulación tiene que ver con digamos, como la intromisión a la conciencia de los otros de manera sutil o de manera agresiva. A veces puede ser muy sutil y las personas no se dan cuenta o pues también puede ser muy violento, es decir, generando miedo, culpa, ¿sí? Y las personas dicen, ay, no, sí, tiene que ser así, tengo que creer porque lo dijo tal persona y es así. Entonces, la manipulación no lleva a un proceso de construcción de conocimiento, no lleva a un proceso de toma de conciencia, nos lleva a un proceso de profundizar en las escrituras, de escudriñar las escrituras. No, la manipulación lo que busca es que el otro adquiera como una fotocopia mi narrativa, mi postura, ¿sí? Sin cuestionar, sin filtro. ¿Sí? Wow. Y en eso, pues eso no requiere, de hecho, ¿qué? Mucha esfuerzo en el sentido de que no se requiere tanto tiempo como la formación. Simplemente es de pronto tocar un elemento emocional para que las personas crean, ¿sí? Si tú no haces esto, Dios te va a mandar una maldición, ¿sí? Entonces, no, pues eso es tan contundente y genera tanto miedo, es decir, tiene un impacto tan significativo que la persona inmediatamente empieza a asumir por miedo esa verdad. Ese es Y, otro elemento diferenciador, ¿no? En la formación no hay miedo. En la ah, formación hay ese deseo de conocer, de seguir conociendo al Señor,
de Desde la entender libertad, ¿no? desde la libertad. De hecho, cuando Jesús se queda en Jerusalén, que se le pierde a los papás, pues lo encuentran dialogando con los maestros, ojo, dialogando, ¿sí? No es como Wow. que él ahí en pasividad, sino que seguramente le preguntaban y le Sí. respondían, ¿sí? Y lo mismo él hizo con sus discípulos, ellos le podían también preguntar. Recuerdo, por ejemplo, que a un Juan el Bautista, estando en la cárcel, pues viendo como que no había mucho movimiento y él esperando pues que Jesús se revelara, le manda a decir, ¿eres tú el Cristo o hay que esperar a otro? Sí, o sea, tengo la duda. Sí, él Wow. creyó. Recuerden que cuando Juan lo iba a bautizar, pues dijo, no soy digno ni siquiera de quitarte Desatar el tus calzado, sandalias. ¿cierto? Ujú. Pero luego le dice, venga, estoy dudando, ¿eres tú o esperamos a alguien más? ¿Sí? Y hace la pregunta. Sí, la pregunta es Wow. válida y de ese nivel. Uno diría, pero ¿cómo se le ocurre? No había visto. No, es válida esas preguntas. En la Wow. manipulación, que de hecho es algo que de alguna manera Jesús también critica a los sacerdotes, y es que la gente tiene que cumplir porque sí. ¿Sí? Y él les dice, ustedes le ponen a las personas cargas pesadas que ni Wow. ustedes pueden llevar. Entonces, la manipulación es una forma también de buscar el control de la conciencia del otro. Quiero que piense como yo, que haga, o que piense como yo quiero que piense, que funcione o actúe como yo quiero que actúe, y que además sienta de la misma manera. ¿Sí? Digamos que es Wow. como una invasión un poco al ser de la persona. Tú pierdes la autonomía, ¿no? Diría yo, la Total, capacidad de total, decisión. Es como, claro. no, mi líder o estas personas en función de, digamos, de, sí, de liderazgo, dicen esto y esto, pero yo veo en las escrituras esto y aquello, Ujú. pero no. No, 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 porque si así lo dicen, si dicen que es verde, es verde. Usted no se ponga que verde Total, clarito, que agua marina, no, si es verde, es verde. se pierde la capacidad de confiar aún en nuestros razonamientos, ¿no? En la Wow. manipulación, cuando, digamos, se va volviendo muy sistemática, cuando se va volviendo muy constante, cuando se vuelve, además con esa carga emocional que te decía, desde el miedo, desde la culpa o desde la vergüenza, que son como tres emociones pues que nadie quiere sentir y menos constantemente en su vida. Entonces la persona empieza hasta a dudar de sus propios razonamientos, ¿sí? Puede estar leyendo la Biblia y puede hacer una interpretación, digámoslo, correcta, una hermenéutica adecuada, pero como escuchó de tal persona que era esto y esa persona es la autoridad de Dios, entonces no, 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 hasta se asusta de pensar eso, ¿sí? Se Wow. angustia de pensar eso, entonces no, no, se empieza como a diluir esa confianza en los propios razonamientos, que, no, que pueden ser obviamente guiados por Dios, porque el Espíritu de Dios es para sus hijos, para los que han creído en Él, sino está concentrado en mayor proporción en unas personas que en otras. Entonces empezamos a caminar en función de lo que nos han dicho que debe ser, y cada vez disminuimos ese pensamiento crítico. Y a veces creemos que Wow. el pensamiento crítico pues no es una cosa cristiana, lo es cristiano. Es Jesús que, es tenía que la gente pensamiento piensa que crítico. pensamiento crítico es ser el criticón del lugar. No, son Exacto. dos cosas totalmente diferentes. Totalmente. Sí. Y Jesús tenía un pensamiento crítico, ¿sí? Él Wow. criticaba, y se lo decía de frente a los religiosos de su época, pues cuando se enojó en el templo porque estaban haciendo mal uso de ese espacio, ¿sí? Y estaban, de hecho, esa era una forma de manipulación también a las personas que decían, ay, usted me trajo este corderito, no, pero acá vendemos este que está mejor y este es mejor ofrenda, ¿sí? Y entonces le hacían creer al otro cosas que no eran. Y esa es una forma de manipulación, tergiversar las escrituras, tergiversar los símbolos y instaurar narrativas que, es más, pueden ir en contra de las verdades bíblicas, pero como suenan bien, hasta bonito, pues la Sí, gente dice, eso es así. suena como a revelación, Sí, la exacto, nueva más o revelación. menos. Sí, sí, Y sí, Lina, sí. yo quería hacerte esta pregunta porque me parece muy importante. Cuando estamos hablando de manipulación de conciencia, ¿qué papel juega aquí el hecho de que yo esté en una congregación donde me exponen al estudio de las escrituras de forma regular versus, sí, pongo este versículo acá, este otro acá, pero así como que yo te diga estudiar la palabra, pues no. Ujú.
Eso hoy es muy común, la segunda opción que estabas narrando, ¿sí? Eh, se vuelve, digamos que el lugar de la predicación, de un sermón, de un servicio cristiano, pues el centro es la palabra, ¿sí? Vamos a aprender, a estudiarla, a ver el mensaje, qué nos quiere decir el Señor hoy a través de esta palabra. Pero cuando la Biblia se vuelve en un adorno o en un complemento a otro tema o a otra narrativa, pues se vuelve digamos, en un actor secundario cuando debería ser el principal, ¿sí? Y más bien se utiliza, ahí es el uso indebido, en este caso el texto sagrado, se utiliza para eh, un poco justificar esta verdad que yo quiero instaurar, ¿sí? Ah, Entonces voy a ponerte, y creo que alguna vez lo habíamos hablado y lo digo en muchos lugares donde me invitan, es ese versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, creo que es de los versículos más tergiversados, con los que más manipulan a las personas, ¿sí? Porque el texto viene, Pablo viene diciendo, pues, que ha pasado por las duras y las maduras, como decimos ajá. aquí en Colombia, sí, por tribulación, por pobreza, en riqueza, y se vivir en pobreza, en riqueza, y en dificultades, y he estado en muchas situaciones. Y después de ahí, de narrar todo eso, es que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es decir, es en Cristo que puedo pasar por esas situaciones, ¿sí? Puedo pasar por esas aflicciones. Entonces, digamos, cuando no hay un estudio juicioso de la Biblia, por ejemplo, no se lee el contexto de cómo llega Pablo a decir estas palabras, sino que se saca ese texto para, entonces lo uso, ese es el uso indebido del texto, para lograr algo, que ese es el tema de la manipulación. El tema de la manipulación es que tiene un propósito y el propósito es que quien manipula se vea beneficiado con algún elemento que es de su interés, ¿sí? Ya sea dinero, que es lo más frecuente desafortunadamente, algún tipo de, no sé, acercamiento de tipo sexual que también ocurre, favores políticos, favores empresariales, ¿sí? De todo tipo. Entonces, o reconocimiento, en fin. Entonces, uso este texto para decirle, ustedes todo lo pueden, ¿sí? Y si ustedes todo lo pueden, ustedes hoy pueden hacer esto por mí, ¿sí? Pueden hacer esto, ¿sí? Por el siervo de Dios. Entonces, es como coger el texto, se sirven del texto bíblico para sus intereses. O sea, no servimos ahí el propósito de vamos a formar a la congregación para poder darle un uso correcto a las Ujú. escrituras, llegar a tener una relación personal y sólida con Cristo, una relación realmente bíblica, sino que Claro, es como, ¿qué me conviene enseñar aquí? exacto. Bueno, pero este versículo no más. Esto de acá arriba y lo de acá abajo, eso No, no, porque esto me los pone ahí como a patinar y como a pensar. Entonces me parece increíble cómo sucede y no dejo de sorprenderme con esto, Lina, que es de una forma sutil y se mm. le pone como una capita de espiritualidad, ¿no? Y hay digamos que hay a veces dentro de la manipulación, unos mensajes de, tú no necesitas nada más. Tú con estos tres versículos, listo, ya no necesitas Allá. leer todo el resto de la Biblia porque eso al contrario te vas a confundir. Tú con esto ya, estos son los principios, ¿sí? Y obviamente eso lo que hace es restringir el acceso a conocer más a Dios, su voluntad, su propósito, Ujú. restringe la posibilidad del propósito de la formación, que es parecerme cada vez más a Cristo. ¿Sí? Cuando yo leo las Wow. escrituras, voy viendo el plan de Dios, voy llegando a los evangelios y voy viendo cómo se vive en la tierra y que así es que Dios quiere que yo viva, como su Hijo Jesucristo. Entonces, si yo no estudio juiciosamente, pues no voy a llegar a ser como Jesucristo. Es como si yo, no sé, hubiese ido a la facultad de psicología y yo hubiera dicho, no, yo con estas 5 materias ya, soy psicóloga. Pues Sí. no, sí, hay unos requisitos que Ujú. no son 5 cursos, que son un montón de cursos, mínimo 8, entre 7 y 8 por semestre, es decir, entre 70 y 80 cursos ve uno en la carrera, bueno, los vi yo en un programa de 5 años, ¿sí? Más la práctica, más el trabajo de grado, ¿sí? Es decir, es toda una formación que requiere tiempo para que en este caso una institución diga, ah, efectivamente, esta persona ya le podemos otorgar el título de psicóloga. Obviamente esto no es igual en el estudio de la palabra, ¿sí? A Ujú. menos pues, de que las personas estudien teología o algo así. Pero el Sí. asunto es que nuestro
meta es parecernos cada vez más a Cristo, ¿sí? Llegar a alcanzar la estatura de Cristo. Y la única manera es estudiarlo y estudiarla y masticarla y preguntar, Y inquietarnos, relacionar, asociar, memorizar. O sea, son tantos procesos cognitivos que hacen parte de esto. Y en la manipulación, no, en la manipulación lo que quieren es que tú te tragues las cosas, ¿sí? Que ni siquiera las saborees, las mastiques, sino tragues y son tres, tranquilas, son estas cinco verdades y listo. y No apréndaselas piense de más. memoria. Sí, apréndaselas de memoria además. Y Ujú, yo te quería comentar esto, Lina, no sé tú, en tu experiencia con tus consultantes, ¿qué impacto tiene esto también en la parte de la comunidad? Estás en una congregación, empiezas a identificar ciertas cosas que no ujú, están bien, es decir, acá como que formación de conciencia no hay, ve un poco más del otro lado. ujú. Entonces, cuando te acercas a alguien y, oye, mira, estoy notando, o sea, prácticamente es como si estuvieras cometiendo un delito, ¿no? Estoy notando, entonces ya se empieza, ya empiezas como a ser rotulado, ¿no? Total. Rebelde, Ujú. no sé qué, ta, 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 ta. Y entonces eso puede llegar a ser un conflicto, yo creo que muy profundo y Sí. y que está muy arraigado en muchas congregaciones, tristemente, porque al final es como apagar el cerebro. ¿Qué efectos tiene eso en en la vida eclesial en comunidad? Bueno, digamos lo que en comunidad empieza a darse como una uniformidad. Es decir, en la manipulación lo que se busca es que todos piensen igual, como, sí, como que no haya diversidad de pensamiento, sí, como que todos tenemos que sentir, pensar y actuar de la misma manera. Entonces es como que nos quieren meter en el mismo formato a todos, ¿sí? De Wow. hecho, por eso a veces hasta con un lenguaje súper técnico le enseñan a los niños, ¿sí? Cuando los niños no van a entender un montón de cosas, o sea, los niños tienen apenas su cerebro está empezando a hacer ciertas conexiones, ¿sí? Procesamientos, y a veces se tarda uno como hasta los 25 años para terminar de desarrollar, ¿sí? El prefrontal, que es como ¿sí? El lóbulo que se encarga de los procesos más complejos y aún así quieren meter a los niños y uno escucha niños que repiten cosas que ellos ni entienden, ¿sí? Entonces, Wow. queremos, digamos que en esos espacios se busca mucho la uniformidad, que todos piensen, sientan. Es más, he visto congregaciones que todos se deben casi vestir igual, ¿sí? Con la misma paleta de colores o las mismas, sí, como la misma forma. Wow. Entonces, es eso, la uniformidad, no se da espacio para la diferencia. Y es muy particular porque en Jesús vemos que escogió personas totalmente diferentes, judíos, no judíos, gentiles, personas así que trabajaban con el gobierno romano, bueno, en fin, sí, tan diversos y él no les quitó esa diversidad ni los quiso uniformar. Lo que quiso era que todos lo conocieran, que llevaran sus vidas conforme a lo que él les había enseñado, manteniendo también como esos elementos tan particulares de ellos. Entonces, cuando hay formación de conciencia, mi carácter se parecerá cada vez más, mientras que estemos en esta tierra, al de Cristo. Esa va a Ujú, ser mi meta. Cuando hay claro, manipulación de conciencia, entonces yo tengo que ser un copy-paste, como una exacto. copia del líder, del pastor, del que está delante de mí, ¿no? O sea, porque no es ni siquiera Cristo, no, es esta persona tengo que ser Ujú, y uno lo ve en muchas congregaciones, Lina, sí. que es como, wow, habla igualito, hace esto igualito, todo igualito, pero Los no es gestos, modo el tono de Cristo. la voz, sí, Exacto, incluso eso, incluso hasta las palabras, el tono de la voz, como lo dices. claro. Y la otra cosa que quería rescatar que me parece súper importante era que tú lo nombraste cuando estábamos preparando el tema, y es que en la formación de conciencia hay una verdadera unidad, pero en la manipulación de conciencia hay es esta meta de uniformar a la gente. Ujú, Entonces ya exacto. no es, no, vamos a estar unidos en nuestra diversidad, obviamente Ujú, con nuestros ojos en Cristo, sino que no, vamos a ser igualitos, hablar igualito, todo igualito y las preguntas, sáquenlas como que acá, acá no hay espacio para las preguntas, acá no hay espacio para sí, la duda, acá no hay espacio para argumentar, sino todos igualitos, levantar la mano, la otra, ta, 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 y uno cree que ujú, no, pero es una realidad en sí, muchas congregaciones sí, cristianas. lo es, lo es. Y para mí, digamos que hay un término que una vez escuché en una conferencia, para mí es cierto tipo de instituciones cuando eso es muy constante, es decir, cuando se vuelve como en un patrón, más son más iglesias pseudo cristianas, porque aunque se dicen ser cristianas,
las prácticas y la forma de ser comunidad en la fe no es, ¿sí? Porque se Wow. dista mucho de lo que fue Jesús con sus discípulos y con sus seguidores. Entonces, digamos que por eso creo que es más un pseudo cristianismo, ¿sí? Se disfraza de cristianismo, de lenguaje cristiano, de símbolos cristianos como la cruz, como la misma Biblia y otros, pero en el fondo el mensaje central no es cristiano, ¿sí? De hecho, a veces es hasta opuesto. En la manipulación hay otro elemento, y es que hay un representante de Dios, pues que debe ser reconocido y al que obviamente lo que decíamos ahorita no se puede cuestionar. En Mm. la formación, si bien hay alguien que es un maestro, que sabe, que pronto tiene más experiencia, más conocimiento en las escrituras, ¿sí? No se auto proclama el representante o la representante de Dios, ¿sí? Y Entonces como allí que, también la, y la como que eso me postura. hace merecedor a un trato especial o Ujú. me hace merecedor de, o a mí nada se me cuestiona. Entonces, Exacto. como que empieza uno a darse cuenta que ya no se ve un liderazgo bíblico, que es Ujú. El de exhortado al servicio. servicio, exacto, Ujú. sino ya es como estas figuras prácticamente intocables. Que lo único que uno puede hacer es obedezca, cierre el pico y haga, cierra el pico y haga, no piense, no haga absolutamente nada más. Yo te quería hacer Ujú. una pregunta, Lina. Más o menos un ejemplo de lo que tú has visto, digamos, en consulta, ¿cómo sé que en mi congregación no estoy siendo formada, mi conciencia no está siendo formada, sino que estoy siendo una persona manipulada? Bueno, lo primero es que no hay espacios reales de estudio bíblico, que pueden llamarse estudio bíblico, pero como dices tú, terminan estudiando a otras personas y la Biblia es secundaria, la Biblia es Wow. un marco decorativo, ¿sí? Si allí no hay una persona que sabe de Biblia, que sea biblista, teólogo, ¿sí? Que entienda el marco de ese texto, ¿sí? Y nunca te dan ese contexto, pues allí, digamos, hay un riesgo, ¿sí? Wow. Porque las personas que saben exponer la Biblia, pues conocen de la geografía, de la historia, de qué estaba pasando políticamente, o sea, te dan todos los elementos para poder entender el lugar de ese texto y así hacer una interpretación, ¿sí? Lo más cercano a lo que el Señor quiere. Ese es un punto. Wow. Lo otro, lo que hablábamos desde el inicio, no se puede cuestionar, no se puede preguntar, no se puede dudar, ¿sí? No puedo levantar la mano y decir, mira, yo no estoy de acuerdo porque no, eso no tiene cabida, eso es sancionado y la sanción no tiene que ser una sanción a veces tan directa o tan violenta, digamos, sino que la sanción puede ser que lo ridiculizan, ¿sí? Como, ay, usted como siempre, ay, sí, aquí está el preguntón, pues. ¿Sí? Una cosa así, ¿sí? Puede ser ridiculizar, puede ser generar miedo, ¿sí? Puede ser generar culpas. Como usted sigue preguntando, pero si usted no ve, si usted, sí, ya mirará, sí, Wow. usted verá si no reconoce que esto es de Dios. Entonces empiezan a generar ese tipo de sentimientos como que generan preocupación, angustia, y que la persona se va sintiendo como inadecuada, como, uy, esto no, como hay una censura finalmente allí frente a eso, ¿sí? Y a veces hay ciertas amenazas sutiles también. Te iba a preguntar, viene a la mente como el problema soy yo. Sí, Como algo me está pasando a mí, el problema soy yo porque todo el mundo está uniformado, todo el mundo está en total. uniformidad. Entonces, aquí es como ese, me hiciste acordar de ese comercial en Colombia que decía, una de estas teclas, no es Así. viejísimo, pero era como que el 5 se sentía raro de que tenía el puntico y yo creo que muchas veces en este tipo de contextos, cuando tú empiezas a abrir los ojos, no a lo que yo creo, sino al verdadero evangelio, Ujú. es, pero espérate un segundo, pero eso trae consigo esta carga de culpa, ¿no? Claro, Esta, claro. Además, soy ahí, yo. ¿sabes de que hay miedo de Ujú. que los vínculos, por eso es un tema de tanta carga emocional, Sí. que los vínculos se rompan, que esa amistad que yo tenía, o no sé, con el líder, ese afecto que había con mi congregación, se rompan a causa de, ¿sí? Pues no es Wow. gratuito que los mismos judíos hayan sido los que hayan llevado a la cruz a Cristo, ¿sí? Su misma comunidad.
¿sí? Wow. Los mismos que un día le tendieron alfombras y decía, ahí viene el hijo de David, ¿sí? Y lo reconocieron, esos mismos dijeron, crucifíquenlo, ¿sí? Porque cuando dices algo distinto, cuando cuestionas, cuando preguntas, sí, ese es el riesgo y a las personas a veces les da miedo romper el silencio, es por esos riesgos, pues porque somos seres de afectos. ¿Sí? Y no queremos pues que aquellos con los que hemos Ay, compartido sí. tanto, ¿sí? Se alejen de nosotros, nos discriminen, nos aíslen. ¿Sabes qué es lo que he encontrado? Que muchas Ujú. veces las personas salen de este tipo de congregaciones y creen que ellos son los solitos, como no, yo era la única o el único que pensaba así. Y resulta que detrás de eso van saliendo otros y otros y luego dicen, ve, tú pensabas tal cosa, ay, yo también lo pensaba, yo también. Y entonces se van dando cuenta que cada uno ahí solito tenían casi pensamientos cercanos o preguntas parecidas, pero claro, el temor no dejaba como ya exponerlo, porque si yo vi que a alguien ridiculizaron por preguntar o le lanzaron una maldición por cuestionar, pues obviamente uno no va a exponerse a ese nivel, Ujú. ¿sí? Pero entonces a veces las personas, obviamente protegiendo su salud mental, se salen, que muchas veces es lo más sano, ¿sí? Se salen y luego se empiezan a encontrar y se van dando cuenta que eran varios los que estaban pensando, pero claro, como hay todo un sistema que sostiene esa lógica de manipulación, pues era muy difícil que alguien se atreviera a hacerlo, además porque era pues no solo censurado, sino castigado en caso que se atreviera. Y tú tocaste un término muy importante acá y es sistema. Ujú. ¿Es esto sistemático? Sé que ya dijiste sí, pero ¿cómo explorar ese lado del sistema, Lina? O sea, o sea, no, es decir, que no es algo que, ay, una, dos personas dijeron y ya, No. ay, estas dos personas no. Resulta que cuando empiezas a darte cuenta es un abanico, es un despliegue Ujú. de este sistema que ha echado raíces de una Total, forma que prácticamente parece como inquebrantable, claro. impenetrable, como que ahí, como quien dice, si no estás aquí, estás fuera, pero Ujú. no hay manera de estar en un sistema así pensando de otra forma. Claro, no, si Estás no aquí, te piensas así. enloqueces, o sea, si no Ah, entras en una disonancia cognitiva muy fuerte y vas a empezar a generar una sintomatología porque es muy difícil, sí, como fragmentarse entre mis pensamientos, lo que yo leo, lo que he aprendido de pronto en estudios a solas o con otras personas y lo que escucho, veo y entiendo en este otro lugar que pues es la institución. Entonces sí es un sistema y de hecho, la manipulación, desafortunadamente, en las iglesias cristianas se han mantenido, pues se han mantenido desde el siglo primero hasta hoy, ¿sí? Por eso, porque hay, no es una sola persona, sino que esa persona enseña a otros y esos otros asumen esa forma como una verdad y eso a los otros y a los otros, entonces se vuelve como una estructura muy difícil de romper, ¿sí? Y wow. por eso se mantiene tanto tiempo. Y algo que te quería decir respecto a esto es que aquí en Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de Ujú. agradar a los hombres. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y Ujú. es que la manipulación apela al miedo, Lina. La Total, manipulación hace que nos sintamos dependientes de otra persona. Entonces yo creo que esa es una manera también de identificarlo, ¿no? Cuando yo digo total. que va obviamente 100% de la mano con lo que dijiste, si este líder ya no me ve de esta manera, si yo ya no obtengo esa misma validación, porque es que ahora yo soy el raro porque estoy preguntando cosas que yo no debería estar preguntando, creo que ahí sería bueno preguntarme, ¿le temo al hombre o le temo a Ujú, Dios? Y ujú, definitivamente en estos sistemas, Lina, todo está diseñado para que tu temor no sea un temor reverente y santo a Dios, ujú. sino No, un miedo ujú, constante a a que esta persona, a no seguir los lineamientos de esta persona, a que pienso diferente a esta persona. No, no, usted cállese y haga lo que usted ya sabe lo que ujú. tiene que hacer. Entonces es increíble cómo las escrituras nos exhortan todo el tiempo a que la verdadera libertad la hallamos en Cristo, no cuando Ujú. entramos a estos sistemas donde, y yo voy a decir algo, Lina, yo era de las personas que decía, si yo me voy de esta congregación, yo no veo mi vida sin esta congregación. Sí, Y pasa creo que mucho. este es uno de Sí, una bandera. una bandera
mega roja. roja, casi que se está incendiando esa bandera, Sí, porque Lina empezamos a percibir que nuestra dependencia, nuestra necesidad está es en figuras de hombres, en sí, en instituciones, instituciones. sistemas y no en Cristo. Es como, sí, tú viniste aquí a la tierra, Señor, tú entregaste a tu hijo, murió por mí, fue a la cruz, y, pero es que a mí me entra una zozobra si yo no estoy haciendo lo que me dicen que yo Ujú, tengo que. Y Lina, reitero, esto es muy sutil. Incluso hay gente que puede sí, estar viendo esto y dice, ay, tenaz a la gente que le pasa eso. Y y resulta le que está lo están pasando, sí. viviendo. Exactamente. Sí, claro. Sí, eso es más común de lo que uno se imagina, ¿sí? Por todos esos temores. El miedo finalmente, y Noam Chomsky lo decía, sí, el miedo es la manera que en la sociedad, y no solamente en la iglesia, sino en otras instituciones, ¿sí? Logra manipular los medios masivos de comunicación, ¿sí? Desde el miedo generan unas formas de comportamiento, unas elecciones. Entonces, el miedo siempre ha sido, digamos, como un instrumento muy efectivo para controlar a la población. ¿Qué es lo desafortunado? Pues que en la iglesia cristiana, que deberíamos ser contracultural, si a esas lógicas, pues se repiten. En vez de hacerle resistencia, lo que hacemos es una reproducción de eso mismo que está ocurriendo afuera. Y a mí me gusta mucho el texto como para clarificar, porque esto no es cristiano, de Sí. Jesús cuando la persona rica, porque el texto dice que esa persona que le decimos el joven rico decía que desde su juventud, o sea que no era rico en el momento, o sea, no era joven, perdón, no era joven en el momento que habló con Jesús, ¿sí? Eso me lo enseñó una maestra de la Biblia, o Y uno sea, pasa si tú, repitiendo, el el joven joven rico, rico. el joven rico, pues decía desde mi juventud, es decir, desde hace rato, o sea que ya no era joven, ¿sí? Pero en ese texto, cuando Jesús le dice, bueno, si me quieres seguir, listo, ve y entrega todo, ¿sí? Y él no lo siguió, pues dice que se entristeció. Ese texto me gusta mucho porque cuando estas cosas pasan en muchas iglesias, les tiran todas las maldiciones, no, mejor dicho, no es nada bueno lo que pasa. Y Jesús dice el texto bíblico que Jesús no le dijo nada, lo amó en su corazón y él se fue. O sea que Jesús nos da Wow. hasta la libertad para no seguirlo. Sí, Wow, esto está increíble. Y Lina, es tan profundo lo que acabas de decir, porque incluso personas no creyentes dicen, es que esos cristianos que no piensan, esos cristianos son unos borregos, y que Dios es el que les va. Mira lo importante de estudiar las escrituras, es que cuando uno se da cuenta de el ministerio de Jesús, eh, eh, qué pena, pero si tomamos la palabra versus prácticas contemporáneas eclesiales, uno dice, hay muchas cosas que no, definitivamente no están bien. Y a mí algo que me duele mucho, Lina, es cuando yo escucho gente no creyente diciendo eso. Pero es que, claro, pero es que, pues si hay claro. tela de dónde Ese ha sido el cortarle. testimonio, Exactamente, o sea, desafortunadamente. ojalá uno pudiera decir nada que ver. En la iglesia cristiana, claro que hay formación de conciencia, claro que hay capacidad de análisis, claro que hay autonomía, claro que tengo poder de decisión teniendo en cuenta mi lugar frente a Ujú, Cristo, ¿no? Claro que tengo libertad y resulta que no, Lina. ujú, Son tristemente, son más las congregaciones donde se ven este tipo de malprácticas, por decirlo de alguna ujú. manera porque quizás ni siquiera son las iglesias más conocidas, ¿no? No son las más influyentes o las más Exacto. humo, luces, escarcha, luces, cámara, acción. Sí, o de que tiene una incidencia a E- nivel, digámoslo, político muchas veces. Exactamente. Entonces ahí uno dice, wow, se hablan estos temas, ¿por qué, Lina? Porque es que finalmente quienes ya somos creyentes y hay una convicción real Ujú, y bíblicamente podemos decir, por gracia del Señor, soy salvo. ujú. Aún hay mucha gente ahí afuera, Lina. Por eso son estos espacios, por eso es esta conversación. Porque si esto llegase a los oídos de un no creyente que dice, no, yo que voy a ir a una iglesia cristiana, ¿para qué? ¿Para que me digan lo que no? ¿Para que me roben? ¿Para que esto? Ujú, No sé qué. Qué bueno que puedan ver la otra cara de la iglesia. Qué bueno claro. que puedan Además, conocer la verdadera cara de la iglesia. Sí, la que además debería Jesús ser. nos dijo, Jesús nos enseñó, les dijo a sus discípulos y nos sigue enseñando que la gente va a creer, ¿sí? Por algo particular y es cómo nos amamos, ¿sí? Unos a otros. O sea, ese es el sello de identidad. Wow, Pero donde hay manipulación no hay amor, ¿sí? wow. Entonces, por eso les decía, ámense, ¿sí? Ese amor,
es lo que va a sorprender a los demás y van a decir, venga, ustedes por qué viven así, por qué se aman de esta manera, sí, venga, ustedes por qué se relacionan de esta manera, por qué se perdonan a pesar de las ofensas, por qué oran unos por otros, porque cuando uno está mal económicamente, de pronto entre todos se apoyan, sí, porque lloran con los que lloran, ríen con los que ríen. Es decir, esa es la identidad que la gente va a decir, venga, aquí, ¿qué es lo que hay? ¿Sí? Y ahí es el momento de presentarles a Jesucristo. Wow. Resulta que cuando hay en una congregación la manipulación como, digamos, la constante, pues el amor no está, ¿sí? No, porque yo no, yo a quien amo no busco manipular, ¿sí? Yo manipulo, por ejemplo, si lo pongo en dinámicas de pareja, con quien quiero forzar a que esté a mi lado y digo que es amor, pero no, es dependencia, es lo que tú decías, ¿sí? Entonces, esa característica que debería ser la de los cristianos, que es la del amor, que es la que va a generar que otros se sorprendan y se acerquen, ¿sí? Es la que no van a encontrar jamás en una congregación donde hay manipulación. Incluso me encanta lo que dices porque tengo acá Mateo 23:4 y dice, ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres? Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Moverlas. El Ujú, amor es cuando hay manipulación, es esta carga, ¿no? Es este ujú. yugo que tienes que llevar, esta carga que te dice, así tú pienses esto, así sepas que Dios dice esta otra cosa, tú lleva esto. Entonces es increíble cómo los efectos de ser parte de estos sistemas están tan arraigados en nosotros tantas veces, pero como hay un tema también cultural, ¿no? Que juega un papel clave Sí, acá, porque cada sistema tiene su cultura, adopta su sí, cultura. total. Entonces son culturas tan arraigadas, son culturas tan definidas en pro de la manipulación, Ujú, que tú no te das cuenta que estás llevando un yugo que no te pertenece, ujú. que hace rato que ya dejaste de ser libre en Cristo, que te sientes, que incluso no tienes libertad para decir no, porque es como, pero todos están diciendo sí. Que sí, ¿Qué vamos a ujú. hacer? No, todos sí, sí, somos los únicos que vamos a decir no, no, no toca decir sí. Entonces me encanta esta conversación, Lina, porque yo creo que al final del día es una verdadera congregación apunta a Cristo, no apunta al Ujú. pastor, no apunta al líder. No es, hay que ser como él. No, yo sí creo que se debe, se reconoce y se respeta la trayectoria de hombres y Claro. mujeres que estudian la Biblia, que enseñan la palabra, perfecto. Pero ya cuando empezamos a crear estos pequeños dioses, ¿no? Como Ujú. a nuestra imagen y según la narrativa que venimos escuchando, es cuando decimos, podemos decir iglesia cristiana, ta, 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 pero resulta que hay de cristiano poco, de Sí, religiosidad mucho, pero de mucho. cristiano, bíblicamente hablando, poco. Sí. Allí hay un término, digamos que en esta lógica funciona un término o un concepto muy psicológico que es la influencia de las mayorías. ¿Sí? Eso se estudia muchísimo en psicología, de hecho, se han hecho experimentos sociales al respecto, hay autores como Ujú, Salomon Asch y otros que hicieron experimentos, por ejemplo, donde le presentaban a las personas diferentes líneas verticales, dos de ellas muy parecidas en su tamaño y otra más cortica. Y ponían un grupo, por ejemplo, de 10 personas y el sujeto experimental era el último y los otros sujetos le preguntaban cuál se parece, por decir los que se parecían era A y B, y todos decían A y C, A y C, y el décimo pues estaba viendo que como que estos están equivocados, ¿sí? Y entonces empiezan a dudar, A y C, A y C, A y C, sí, A y C, y cuando llegan donde él, mm, A y C, sí, pero sabe que o sea, lo que está viendo le dice que es otra cosa, pero termina diciéndolo por la presión del grupo también, ¿sí? Por eso wow. es lo que hablábamos del sistema, ¿sí? Ese sistema, digamos, se ajusta para que las personas también terminen tan presionadas a decir que es así. Wow. Y Ujú, creo, Lina, para ir cerrando, me parece tan importante recordar en todo tiempo, durante esta conversación y en nuestra vida diaria, es el ejemplo de Cristo. ujú, Cómo Él va a la cruz y cuando decimos, ay, sí, el Señor murió por nuestros pecados, o sea, si nosotros vamos a la profundidad de este sacrificio, Lina, por ello hoy somos libres.
total. ¿Cómo empezamos a adoptar estas cadenas y cómo volvemos? En este momento se me escapa, pero sé que hay un versículo que habla que no volvamos a la esclavitud, a Ujú, ese yugo del cual el Señor ya nos libertó, ya nos ujú. sacó de ahí. Pero cómo la religiosidad nos lleva a ponernos ¿cómo se llama esto que uno se pone acá? Como estas cadenas, estas Cadenas. cosas Ujú. que al final, y yo creo, Lina, que es un tema para tomarse tan en serio porque al final, cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, yo creo que no es que el líder me dijo, es que el Sí, líder, claro. o sea, esto es una cosa muy profunda, Lina, y creo que este tipo de conversaciones son esenciales porque yo creo que la formación, te pregunto, la formación de conciencia llega a un punto donde uno dice, me gradué de la formación de conciencia. No, 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 uno nunca va a terminar de conocer a Dios en esta tierra, es decir, eso es constante, eso es toda la vida, ¿sí? Wow. Eso es un crecimiento constante, Y como es un camino largo, mientras que estemos aquí, que claro, hacia Dios vamos a empezar lo antes posible. No que Dios dependa del tiempo cronos, claro. pero digo, Señor, ojalá todos abriéramos los ojos a esta verdad, ¿no? Yo creo que respecto a lo que dijiste, Clau, ahorita, Ujú. de que el Señor nos va a pedir, obviamente, cuentas, pero se las va a pedir claramente también a estos líderes, ¿sí? Uy, gracias por eso. Porque pues esa es su responsabilidad, ¿sí? Sí. Es decir, cuando Jesús cuestionó, claro, le dijo a los discípulos, venga, ustedes, por favor, hagan todo lo que ellos digan, pero no sigan su ejemplo, ¿sí? Wow. O sea, sus enseñanzas bien, pero no sigan su ejemplo. En esta época podemos decir que ni siquiera las enseñanzas, ¿sí? Pero también les llamó la atención a ellos. Ustedes ponen cargas pesadas, ¿sí? Y ahí es muy importante. Es decir, claro, cada creyente debe hacer un ejercicio juicioso, pero yo creo que quienes tienen estos roles de poder, de autoridad y quienes dentro de las instituciones, porque hay iglesias muchas independientes, pero hay muchas que están dentro de instituciones, digámoslo, con una estructura jerárquica, donde a veces hay Ujú. presidentes y donde hay cargos y todo, pues deben estar muy atentas de que este tipo de lógicas no se presente o prevenirlas un montón. Sí, hay un versículo que me gusta mucho, está en Primera de Pedro 5, versículo No, 3 al 4 que me lo iba a encanta. decir, lo iba a Ah, decir, bueno. lo tengo aquí, léelo, por favor, por favor. ¿Cuál es la versión hispanoamericana? La Listo. palabra hispanoamericana que dice, apacienta el rebaño de Dios, confiado a cargo de ustedes. Cuídenlo, no a la fuerza o por rastrera ganancia, ¿sí? Que sería la manipulación, sino gustosamente y con generosidad, en la formación de conciencia y generosidad, como Dios quiere, no como dictadores, ¿sí? Que a Uf. veces en estas dinámicas son dictadores los que están allí, sobre quienes están a cargo de ustedes, sino como modelos del rebaño, o sea, deben ser modelos, ¿sí? Deben estudiar Wow. las escrituras y acompañar a otros a estudiarlas, ¿sí? Wow. Deben estar allí, digamos, a veces, por ejemplo, hay pastores que no le rinden cuentas a nadie, a nadie, hacen lo que quieren, como quieren, ¿sí? Pero sí espera que todo el mundo le rinda cuentas. Entonces, No. ahí habla justamente de ser modelos, ¿sí? Para el rebaño. Entonces, sí, claro, el Señor nos va a decir, venga, usted, sí, venga, pero usted me conoció, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Pero también le va a decir, ustedes, ¿sí? Uf. Que tenían un llamado, que sí, me empezaron a creer y luego, ¿por qué se desviaron? Empezaron a usar, porque es que en la manipulación del otro se vuelve un objeto, ¿sí? Wow. Para mis intereses. En cambio, en la formación el otro se vuelve mi hermano, mi próximo, mi prójimo, para el No. crecimiento de la fe. No. ¿Mm? No, no, no me quedé sin palabras. Yo es que, bueno, señor, guíanos a cerrar. No hay mejor manera, Lina. O sea, te digo que mientras que leías ese versículo que estamos conectadas, pienso en cuántas personas han sido usadas y hoy por hoy están lejos de Cristo. Lina, yo creo que a nosotros como creyentes que nos congregamos, que somos parte de una comunidad, nos debería doler el Doler, corazón, claro. porque yo te voy a decir una cosa, no estoy diciendo, esto tiene más valor que esto, no. Claro, hay gente no creyente, hay gente que, claro que Claro, hay hay que que ir, alcanzarlos, hay que pero seguir. Lina, no, es que el que una vez estuvo, Lina, ya no está. ¿Mm? Y nos debería doler, deberíamos ir por esa oveja, ¿sí? El Señor se fue por una y dejó las 99.
Sí, a nosotros, ay, se va una, pues no importa, porque como lo que importa muchas veces en ciertas congregaciones son los números, Uf, entonces no importa. wow. Pero hay que ir por esas ovejas que están lastimadas, que están heridas, ¿sí? Soledad del Villar, que es una estudiosa de un tema que es el abuso espiritual, habla que en general hay como dos grandes vías, y yo lo puedo ver en, digamos, con mis consultantes. Una es la vía de la sanación, de la restauración, de la resignificación de la fe, de entender todo esto que me pasó y reencaminar mi mirada a Cristo, ¿sí? Y de hecho allí hay un crecimiento y unos procesos muy bellos de darse cuenta, de propósito, pero desafortunadamente también hay otras personas que se alejan totalmente, ¿sí? Es decir, no quieren saber nada ni siquiera de Cristo Jesús. Entonces allí es donde esas, digamos, tenemos que ir, estar atentas, mirar cómo somos también los que vamos y sanamos y curamos y restauramos y mostramos justamente ese amor para que entiendan que eso que vivieron no es Jesús. Y que no, y que al final, sí, no, no, Lina. Y eso nos, al saber que, al poder identificar y tener la claridad de que ese no es Jesús, nos abrimos en humildad a Ujú. tomar la decisión de, puedo encontrar entonces una comunidad saludable, no perfecta, Sí, no hay sí, congregaciones perfectas, pero saludables. Aún sí saludables. hay pastores que aman la grey, que Claro. saben que el rebaño no les pertenece a ellos, les Ujú. pertenece a Cristo. A Cristo, sí. Entonces, wow, no, no sé si quieres cerrar con algo más. Para mí fue como que todo lo que dijiste fue como, ¡pua! Ujú. No, gracias de hecho por traer sobre la mesa, traer claridad sobre el momento donde vamos a rendir cuentas delante de Dios. Claro. Claro, hay una parte nuestra, pero yo siento que, y la Biblia lo dice claramente, hay otros pasajes donde dice, pero aquellos que lideran sobre Ujú. ellos, Ujú. o sea, ya es como quien dice otro nivel, no que los hagan Claro, mejores o peores, sino que me refiero a que hay una responsabilidad claro. mayor. Como le decía el tío de Peter Parker, sí. Ay, sí. Que sí, a mayor, como era como que Mayor, mayor, a mayor privilegio, mayor sí, responsabilidad, algo responsabilidad, así. algo así, Sí, sí, algo exacto. así. Por ahí va. Por ahí va, sí. No sé si quieres cerrar con algo en particular, algo que quisieras. A lo mejor me encantaría, Lina, que les dejaras unas palabras a personas que en ese momento están uy, creo que sí, pero creo que no. Porque cuando ya la tienes clara, Ujú, Lina. Pero sí, ese tramito de estaré sí, loca, seré yo, ¿qué pasa acá? ¿Alguna palabra que puedas compartir para estas personas? sí, mira, yo creo que lo importante es volver a las escrituras. Sí, creo que el analfabetismo bíblico es mayor cada vez más en muchas congregaciones. Entonces, volver a las escrituras, orar, preguntarle a Dios qué es lo que tú me quieres decir. O sea, estudien a Jesús y des en cuenta, si ustedes al comparar a Jesús con lo que están viviendo no se parecen nada, porque hay iglesias donde, obviamente, como decías tú, no son perfectas, hay Ujú, errores, sí, pero aún los claro, líderes dicen, cometí este error, perdónenme, o sea, tienen esa humildad, tienen esa apertura, sí, esa humanidad, pero donde está funcionando el miedo, la culpa, la vergüenza como una constante, yo sí les digo, les animo, salgan de allí, ¿sí? Busquen una congregación que se fundamente realmente en la Biblia, no en mensajes estilo coaching, no en mensajes de tú todo lo puedes, la actitud y todo esto, sí, que está muy de moda dentro y fuera de la iglesia. sí. Eh, Creo que esa es una bandera y si hay una inquietud en ti es porque el Espíritu Santo está obrando, ¿sí? Te está Wow. inquietando, es decir, nosotros estamos sellados y lo que es disonante, eso empieza a generar cierto, algo pasa, ¿sí? Algo no está, digamos, no es coherente. Entonces, hazle, digamos, escucha eso que llamamos a veces intuición, pero que es un mensaje muchas veces del Espíritu, ¿sí? Y pregúntate, cuestiónalo, y puede ser que va a ser difícil cuestionarlo con los líderes, pero cuestiónalo de pronto con personas de confianza, cercanas, que tú creas que de pronto te pueden escuchar sin hacerte ningún tipo de señalamiento de la culpa, el miedo o la vergüenza. Y si es necesario retirarse de una congregación, pues es necesario retirarse de una congregación, ¿sí? No es Eh, retirarse de Cristo.
no es ver Cristo, claro, es que no, uno no le debe lealtad, ¿sí? A una institución, sino a la fe en Cristo, finalmente. Wow. Sí, y creyentes hay por todas partes, y más en Occidente, pues que digamos que hay más libertad Ujú. para hablar de él, para decir soy cristiano y no nos van a estar encarcelando. ¿Sí? Bueno, en algunos países sí, muy pocos en América Latina, pero la mayoría no. Entonces sí, es animarles a que den ese paso, eh, a que no se juzguen, ¿sí? Porque a veces sentimos como, ay, perdí tanto tiempo en mi vida en esa congregación, ¿sí? Es una experiencia difícil, claro, pero puedes retomar, ¿sí? Como volver a la ruta, ¿sí? Y ahí está el Señor, ahí está Él, ¿sí? Para continuar. Eso a veces nos pasa como Pedro, que estaba pues muy culpable por haber negado a Jesús, muy culpable por, sí, pero el Señor le dice, apacienta mis ovejas, es decir, no te preocupes, ya eso pasó, ¿sí? Ya Vamos de pasó. nuevo, ¿sí? O sea, el Señor siempre Wow. da esperanza, que es lo maravilloso de Él, siempre nos da esperanza. Entonces es confiar en que el Señor abre digamos, esas puertas y nos da esperanza para continuar caminando con Él. Y quiero cerrar, Lina. Yo estoy ya cerrando hace como media hora, pero este sí es el cierre oficial. Hay casos donde es necesario el acompañamiento profesional y creo que es importante cerrar con esto, Lina, porque muchas veces en ciertas congregaciones se estigmatiza la ayuda profesional en el tema de la salud mental. Ujú. Entonces, hay personas que ni siquiera saben que necesitan ayuda profesional, Lina. Eso es lo más Sí. doloroso. Hay gente, y Mm, conozco personas, Lina, que es como de verdad necesita, y no es el coach de vida ni al coach cristiano, ujú, no, estoy hablando de un profesional que ha sido formado, que tiene ahora sí que todas las credenciales para decir, ujú, yo te voy a acompañar seriamente en este proceso. Pues por eso me encantaría, Lina, poder que nos dejes aquí tu Instagram. ujú. Sé que estás allí dispuesta a contestar, dispuesta a guiar, entonces no sé si nos quieres dejar aquí algunos datos para poder contactarte, puede Sí, ser el claro. Instagram para que te sigan y puedan ver un poquito de lo que Sí, estás haciendo. tanto en Facebook como en Instagram pueden buscar a metanoia.instituto Logos, que es un instituto, digamos, del que hago parte, y hay un área que es el área de psicoespiritualidad dentro Perfecto. del Instituto Logos, donde abordamos temas de los daños que digamos, que surgen a raíz de estas dinámicas malsanas del contexto eclesial, pero también si nos están escuchando líderes, pastores, y quieren capacitación, también brindo procesos de Genial. psicoeducación, conferencias para prevenir, he dado diplomados, cursos, también en universidades cristianas para prevenir. Sí, digamos que aquí la idea de todo este ejercicio es hay que prevenir, hay que hacer resistencia para que esto no se siga reproduciendo. Entonces, el ejercicio de la prevención también, pero si has pasado por este tipo de situaciones y de pronto percibes síntomas, a veces la gente no puede dormir, se angustia, siente culpa, siente miedo, pues con todo gusto los puedo atender. Me escriben por Instagram, por Facebook también. En Facebook está de hecho mi WhatsApp también, si me quieren escribir. De hecho, hay personas que me han contactado por ese medio. Estaré presta pues a apoyarlos, a acompañarlos en este proceso. Gracias, Lina, de verdad, Mm, gracias, Luis, gracias ujú. a Dios por tu vida, por este tiempo, por el espacio, de verdad estoy segura que era el Señor en su gracia y misericordia guiándonos a esta conversación. Y sé que, como siempre decimos con mi esposo, si es hacia una persona, Lina, una persona, yo digo, es un alma, vale la pena hacerlo por esa persona, así que gracias por este tiempo, sabes que te queremos mucho, te admiramos un montón, gracias por tu corazón para Cristo y para las personas. Bueno, y eso sería Bueno, todo. y Gracias. mejor sin prisa. Sí, por favor, vamos a La hacer. formación es sin prisa. ¡Wow! No, yo a veces, mejor dicho, ya no digo más, pero de verdad, gracias, gracias por este espacio. Y como siempre cierra mi esposo diciendo, la vida y la vida con Cristo se vive mejor sin Sin prisa. prisa. Así mismo. Nos Chao. vemos, bye.